Buenas tardes. Empezamos ya con esta mesa la sesión de la tarde. En primer lugar, el agradecimiento, como no, al Parlamento Vasco y después al Foro Aéquitas del País Vasco de la Discapacidad y a todos cuantos integran el foro, que ha conseguido para mí un éxito más que emocionante, que es el de traer al foro democrático por excelencia, que es un parlamento, a las personas con discapacidad y después a unos cuantos con la intención de no molestarles. Es decir, lo importante ha sido todo lo que ha ocurrido esta mañana y todo lo que va a ocurrir en todo el entorno de aquellas personas que se dedican directamente en la vida diaria y cotidiana a ser el apoyo escondido, no visual externamente, pero sí vivido internamente por ellas, que esas personas son las que obtienen esa compañía y ese cuidado. Previamente yo voy a dar una idea general de qué es lo que perseguimos a través de la mesa. Después presentaré a los tres ponentes. Yo trabajaré medio ponente moderador y así tendremos todos. Yo he sido teniente fiscal de la Comunidad Valenciana hasta hace 2 meses. Ahora estoy ya dichosamente jubilado, pero sigo en el mundo de la discapacidad y sigo profesor de los fiscales en materia de discapacidad y sigo con la Fundación Aéquitas, que ya llevo 23 años con ellos. Y llevo 35 años de fiscal dedicado a esto de la discapacidad. Y aprendiendo todavía, aprendiendo. O sea, me siento un aprendiz de esto. La idea esencial ya la ha planteado esta mañana Rafael. La idea esencial es la del cuidado. El cuidado no en versión caritativa, la idea de cuidado en versión solidaria y de Estado de Derecho, y la idea de cuidado derivada de la propia expresión curatela, que significa cuidado. ¿Y cuidado qué es? Pues cuidado es participar de esa idea de que ningún hombre es una isla ni ningún hombre se basta a sí mismo. Tener clara esa disyuntiva que en la vida hay que optar o bien por atender a quien cae o por correr siempre en auxilio del vencedor. El absurdo más tremendo. Partiendo de esa idea de cuidado y sobre todo de la disyuntiva de sálvese quien pueda o salvémonos juntos, esa solidaridad es la que va a presidir la intervención de toda la mesa. Y la va a presidir en los mismos términos en que lo hace la propia Ley 8/21 en su preámbulo. En ese preámbulo habla del cuidado democrático, noción la más moderna de lo que significa la medida de apoyo y que es la idea de que todo Estado democrático avanzado genera que mientras se han recibido desde el inicio de la vida cuidados, la obligación recíproca es devolverlos en esa integridad. Y esa es la idea del apoyo. El apoyo no es más que la conveniencia de integrar la capacidad jurídica de aquellas personas con discapacidad en los términos que los precisan, pero sobre todo con esa idea de cuidado, esa idea de atención y de integración dentro de su capacidad. Viene a ser la idea de solidaridad existencial, que es la sociología del mundo de la discapacidad en las sociedades democráticas más avanzadas. Prácticamente viene a ser hay un dicho africano que para mí lo resume esencialmente, con esa filosofía siempre de la gente más necesitada y más vulnerable, cuando dice que el último camello de la fila camina como todos los demás. Lo que le pase a alguno de nosotros le pasará a los demás. Esa es la sensación que tenemos que tener todos para saber que en una sociedad en donde se dé la igualdad
y la inclusión significa que debe darse todas las medidas necesarias para que nadie quede excluida por causa alguna, y en este caso expresamente por causa de la discapacidad. A partir de ahí se funciona con la medida de apoyo como exteriorización de ese acompañamiento solidario. Y de esto es lo que vamos a hablar a lo largo de las tardes con esta filosofía. Los que integran la mesa, a mi derecha está Almudena Castro Girona, notaria de Castellbisbal, en Barcelona, directora de la Fundación Equitas, a la que me honra pertenecer, y, en tercer lugar, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado Latino. A mi izquierda tenemos a Belén, que es una magistrada dedicada ni más ni menos que 22 años a los juzgados de familia y al entorno de la discapacidad, y que en la actualidad desarrolla su labor en el ámbito civil también, en la Audiencia Provincial de Álava. Y el último de la esquina y el primero, igual que todos o más, Torcuato, un dedicado histórico dedicado histórico al mundo de la discapacidad, que es abogado del Ilustre Colegio de Granada, coordinador nacional de la Red de Juristas Plena Inclusión y, a su vez, asesor jurídico de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, hoy Asociación Proveedora de Apoyos, LIBER, es decir, un abogado integrado absolutamente en el mundo asociativo de la discapacidad, una magistrada dedicada históricamente al ámbito de la discapacidad y a su entorno real en la aplicación judicial, y una notaria que se preside ni más ni menos que una de las fundaciones más importantes de este país, referente nacional e internacional en la discapacidad, como es la Fundación Equitas, que es Almudena. Nos regimos, que lo verán ustedes, por ese principio de que todos son extremadamente y todas inteligentes, pero se van a regir, y lo verán ustedes, por ese principio de la sencillez que no la simpleza, ni aquella pauta de que si uno es tan inteligente que nadie le entiende, de nada vale que se sea tan inteligente si no se va a la soledad como última resultancia. Y con ello empiezo a formularles las preguntas que hemos entendido que pueden ser la base para la eficacia, para aproximarnos a la realidad desde la perspectiva individual de cada uno de los que integran la mesa. Comenzaré haciéndole preguntas diferentes para evitar interactuar desde el principio y repetir, y a lo largo del coloquio irá ya surgiendo lo que la propia tarde nos depare. Comenzaré por Almudena, seguiré por Belén y luego por Torcuato, y ese será siempre el orden por el que voy a seguir. Comienzo con Almudena preguntándote, de esta reforma tan importante de la Ley 8/21, desde la perspectiva de la Fundación y desde la perspectiva del notariado, ¿cuál crees que ha sido la piedra angular sobre la que se ha basado? Gracias, Gonzalo. Permíteme que antes de contestar agradezca, como es lógico, al Parlamento Vasco que estemos aquí. Avise a las traductoras de lengua de signos que si hablo muy rápido me avisen de alguna forma, porque tenemos ese déficit todos los que hemos opositado, hablamos rapidísimo. Y por otro lado también agradecer a todos los integrantes del Foro de Equitas de Euskadi, pero sé que todas las instituciones, EDECA, Colegio de Abogados, jueces, fiscales, todos vosotros vais a coincidir en que tengo que hacer un reconocimiento especial a alguien que hubiera estado con nosotros aquí, pero que por otras circunstancias no ha podido estar. Permitidme que nombre especialmente a nuestra querida delegada de Equitas, nuestra querida Carmen Velasco, que seguro que nos está viendo online. Su corazón está aquí con nosotros, está muy presente. Por otras circunstancias no ha podido estar, pero creo que todos los integrantes del foro coincidimos que es el alma
que ha puesto en marcha junto con todos vosotros este foro. No puedo dejar de hacerlo y me voy a emocionar. Bueno, ¿cuál es la piedra angular? Y me has añadido desde la perspectiva del notariado, ¿no? Desde la perspectiva de la Fundación. Para mí la piedra angular de esta gran reforma es ese ejercicio de derechos en condiciones de igualdad. Y un buen amigo me diría siempre, baja de las musas al teatro. ¿Qué quiere decir? Tradúceme eso. ¿Qué significa ejercitar los derechos en condiciones de igualdad? Significa que con anterioridad a esta reforma, cuando cualquier persona que podía ver su posibilidad, su discernimiento afectado por la existencia de una discapacidad, tenía que tomar decisiones en sede notarial, la única reacción que tenía o el único instrumento que tenía nuestro ordenamiento jurídico, ya en sede notarial, ya en el mundo del derecho, había un único instrumento jurídico que permitía a una persona tomar decisiones cuando existían esos déficits, que era el antiguo procedimiento de incapacitación. La paradoja era que no le quitábamos la titularidad de derechos, porque claro, ¿cómo vamos a quitar la titularidad de derechos a nadie? Porque eso sería atentar contra los derechos humanos, pero nos construíamos la construcción jurídica, valga la redundancia, que quitándole la posibilidad de ejercitarlos no atentábamos a la dignidad del ser humano. Es como si yo soy titular de esta botella de agua o de una casa, pero no la puedo disfrutar ni puedo tomar agua, pues algo me están atacando dentro de lo que es mi dignidad, ¿no? ¿Cuál es la reacción ahora? La pluralidad de vías, la pluralidad de mecanismos que el ordenamiento jurídico brinda para que cada persona pueda adoptar la vía que sea más adecuada para ella. ¿Qué ocurre? Las circunstancias no han cambiado, la discapacidad sigue existiendo, efectivamente, y puede afectar a la toma de decisiones, por supuesto, pero ahora los mecanismos que existen por parte del ordenamiento jurídico son muy diferentes. Ya no solo es un procedimiento de incapacitación que implicaba, con carácter general, el que me desproveían de la posibilidad de tomar decisiones, sino que ahora el Estado está obligado, a través de los cauces que consagra esa Ley 821, a proveer a la persona de los apoyos y de las salvaguardas que necesita para ejercitar su derecho. Ejemplo práctico, nos podía pasar que viniera una persona porque había fallecido algún familiar para hacer una escritura de herencia y nosotros automáticamente, además de haber fallecido el padre o la madre, le teníamos que mandar un procedimiento de incapacitación para un acto. Esa persona a lo mejor tenía 25 años, ha vivido perfectamente durante toda su vida y para un solo acto jurídico en el que efectivamente tenía una necesidad de ayuda, se le había incapacitado con carácter general para todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa piedra angular? La dignidad de todo ser humano. ¿Sí? Las dificultades las vamos a encontrar, las barreras existen, pero la barrera no está en la persona, la barrera también está en todo lo que es el conjunto, tanto el ordenamiento jurídico como los que trabajamos con él, que tenemos que facilitar y construir. Siempre digo, esta ley nos va a hacer trabajar a todos muchísimo más, pero es dignidad del ser humano y tiempo y trabajo. Somos nosotros los que tenemos que construir a través de nuestro trabajo, nosotros los notarios, los jueces, los fiscales, los abogados, esas rampas que permitan a la persona con discapacidad ejercitar sus derechos. No hay soluciones iguales para todos. No hay soluciones iguales para todos. Hay diversidad y pluralidad de mecanismos y nosotros tenemos que adoptar el que sea más conveniente. No me quiero extender porque me encanta, ¿eh? Ya hablo de más. Bueno, ya te toca a ti, Belén. ¿Voy aquí o no voy aquí? No, ya automáticamente va directamente. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Fundación haberme invitado a estas jornadas. Estoy muy agradecida, de verdad, y muy a gusto de estar con vosotros y espero que sea en algo de ayuda. Mi contestación a la primera pregunta que me has de formular. No, todavía, si quieres te la formulo, pero como veo que te la sabes... Me la sé. Fórmulamela. Perfectamente. Esta preparación de las preguntas, como bien entenderán, no es para que solo vengan sabiendo esto, sino sobre todo me ha descubierto totalmente. Los jueces que pillan un fiscal por delante, intentan ver qué, pero se ha lanzado a la piscina sola, ¿eh? Claro que sí. A la piscina que ya sabía que tenía agua, que es la pregunta, claro.
La razón de que se conozcan entre ellos todas las preguntas es evita que ustedes obtengan respuestas reiteradas a nada, para de esa forma actuar medianamente con fluidez. Y la primera pregunta era, también en estos 3 minutos iniciales, frente a la anterior legislación, que tenía como paradigma de manera absoluta la correlación enfermedad mental, incapacitación absoluta, primero a través de la tutela, luego suavizada a través de la curatela. Con la nueva legislación, ¿qué respuesta dan los tribunales a estas situaciones de personas con discapacidad y las medidas de apoyo que precisen? Bien. Lo primero de todo, deciros que yo voy a dar la respuesta desde el punto de vista judicial exclusivamente. No pertenezco a ninguna fundación, no pertenezco a ninguna asociación, ya sé que no tiene nada que ver, pero desde el punto de vista judicial le voy a hacer un poco de historia, no solo de mis 22 años a la cabeza del Juzgado de Familia de Vitoria, sino desde mis 30 años en el ejercicio de la función jurisdiccional en otros juzgados donde también he llevado incapacidades. Cuando yo empecé a trabajar, las incapacidades, que se llamaban así, el procedimiento de incapacidad, prácticamente no existía. Teníamos muy pocas al año, muy poquitas. Yo empiezo a ser consciente del volumen de incapacidades que tramitamos cuando empiezo a trabajar en Vitoria y había semanas que era constantemente 5, 7, 5, empezamos a incapacitar, como tú bien has dicho, a todas las personas de mayor edad, sin discriminación alguna, porque tenían que entrar a una residencia, porque había que vender un bien, porque sí, porque me lo dicen en Diputación, porque sin razón ni motivo aparente, y se ha llegado a hacer muchísimas incapacidades sin valorar realmente cuál era la situación volitiva y la situación física de la persona sometida a este proceso. Sí, es verdad que cumplíamos con todos los requisitos legales, demanda, intervención del Ministerio Fiscal, examen médico forense, reconocimiento judicial, pero al final nos llevaba siempre a lo mismo. Era un trabajo muy rápido, era un trabajo que no nos molestaba hacer porque no nos daba dolores de cabeza en juzgados donde generalmente hay muchas otras cosas que hacer. Y se concluía con una incapacidad total, que llamábamos nosotros, incapacidad total. Se decidía que esta persona no podía hacer nada por sí misma y se le nombraba un tutor. La figura de la curatela, muy poco utilizada, muy poco utilizada. A partir del 2010, del 2011, donde ya empezamos a conocer y a ser más conscientes de la Convención de Nueva York, donde los fiscales, como los de Valencia, nos van diciendo que ya no se habla de incapacidad, de discapacidad, no se debe hablar de eliminar toda la posibilidad de que una persona actúe por sí misma, sino que hay que establecer medidas concretas, lo que el Tribunal Supremo dice en el 2015 por primera vez, hacer un traje a medida. Empezamos a asumirlo, pero lo empezamos a asumir de una manera, bueno, yo recuerdo con Aida, decía que, hijo, Aida siempre está con lo mismo. Aida ha sido la fiscal que ha llevado incapacidades en los últimos años conmigo. Aida siempre está con lo mismo, que si no se puede decir incapaz, que si se tiene que decir discapaz, que si el traje a medida, que si las medidas de apoyo. Bueno, pues en este sentido hemos trabajado nosotros. ¿Y qué ha ocurrido con la Ley 8/2021? Pues que nos ha revolcado, que realmente esta ley sí nos ha revolcado. Y sí nos ha hecho ver que lo que no tenemos que tratar es a una persona que viene con una discapacidad como una persona que no puede hacer algo. Me da igual el qué. ¿Esto cambia? Entonces, sí que puedes hacer algo y lo que tengo que hacer yo como juez es establecerte las medidas y darte las ayudas y hacer todo lo posible para que tú puedas hacer lo que quieras en las mismas condiciones que cualquier otra persona. Ese ha sido el cambio sustancial que para nosotros ha supuesto. Y critico un poco la ley también en este sentido, muy breve, porque el plazo de 3 años que se nos ha dado para revisar la cantidad de procedimientos de incapacidad que teníamos, en concreto aquí en Vitoria había muchísimos, en Bilbao igual, en San Sebastián, nos ha impedido, en muchas ocasiones, porque hemos sido muy rápidos, nos ha impedido quizá hacer esa revisión de una manera calmada y es verdad que a veces ha sido un poco de guarda de hecho, todo como muy automático, por cumplir con unos plazos que podían haber sido más extensos. ¿Veis?
que esto está en íntima relación con lo que ha pasado esta mañana. O sea, el problema cualitativo o cuantitativo de las revisiones y el problema de la versión de las revisiones de las sentencias en versión fabril, en cadena y automatizada, con lo que eso significa la proscripción de la ley, sin más. Realizar esas revisiones sin tener en cuenta la quietud y las exigencias que se derivan del 254 del Código Civil, que es el precepto clave de deseos, voluntad, preferencia, trayectoria vital, trasladando simplemente el nombre de una institución de guarda anterior, la tutela a curatela, o trasladando a la curatela a guarda de hecho, sin más, conduce prácticamente a la ignorancia del destinatario de la medida de apoyo, o y si no a la ignorancia, a no la consideración debida que exige la reforma. Bueno, Torcuato, ahora te toca ya a ti que nos lo digas, pero desde el punto de vista de las medidas voluntarias, ¿cómo le ha afectado la reforma de la Ley 8/21 en cuanto a como medidas de apoyo? Estoy mirando la tribuna y con ganas de irme allí porque me hace mucha ilusión, pero vamos, lo haré desde aquí. Antes que nada, también, lógicamente, por educación, agradecer enormemente efectivamente al Parlamento Vasco por dejarnos esta sede y a Fundación Equitas y al Foro por organizar y por contar conmigo, ¿no? Fundación Equitas y yo hemos sido cómplices, y especialmente Almudena. Antes recordábamos que desde que se aprobó la Convención en 2006 venimos intentando romper con esa construcción jurídica de la diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, de la muerte civil que suponía la falta de capacidad de obrar, etcétera, desde hace ya unos cuantos años, casi desde que éramos chicos, ¿verdad? Y bueno, pues ahí seguimos. Primero casi pregonábamos en el desierto, pero bueno, ha ido generándose sensibilidad hasta llegar finalmente a conseguir ver esta ley. Y yo me alegro mucho de su pregunta, pero se me ha olvidado de manera. Pues, ¿cómo afecta la reforma? Verá, parece que están todas las preguntas preparadas, pero sí que es verdad. Lo hacemos también que, para ayudarme de cómo me ha descubierto Belén, él simula que no conoce la pregunta. Esto es un trile magnífico el que llevamos entre nosotros. Que la pregunta era exactamente todas las medidas voluntarias establecidas dentro de la ley, ¿cómo significan, qué significa para las personas con discapacidades de la reforma? Mira, yo, aunque sea metiéndome un poco en la respuesta de lo de Almudena, desde el punto de vista del ámbito del tejido social, de las personas con discapacidad, de las familias, de las asociaciones, la gran innovación de la reforma es el haberle dado a la persona con discapacidad el protagonismo en el procedimiento, ¿no? Romper con el principio del interés superior. El juez establecía la decisión que correspondía a la persona desde una posición de superioridad. Usted lo que tiene que hacer es esto y esta es la determinación que yo establezco para usted. Y esto se acabó porque yo tengo un interés muy superior al suyo y usted al fin y al cabo es una persona con discapacidad. Esto se modifica en la ley, ¿eh? El artículo 12 establece, por fin, que es necesario respetar la voluntad y preferencia de la persona, ¿eh? Y esto supone colocar a la persona en el centro de su vida, en el protagonismo de su vida a la hora de tomar decisiones. Yo también llevo trabajando en este ámbito un montón de años y, por tanto, he visto muchísimas veces cómo se tomaban decisiones, nombramientos de tutor, autorizaciones de venta de bienes, aceptaciones de herencia, sin que el juez tuviera por qué, para nada, oír a la persona con discapacidad. Su opinión apenas contaba, ¿no? Por hoy, sin embargo, la ley establece que es necesario oír a la persona, contar con ella, comentar su voluntad y preferencia. Y en esa línea, completando también, cogiendo de lo que señalaba antes Almudena, hemos pasado de un sistema de ventanilla única, de un sistema en el que la única respuesta jurídica era la incapacitación. Antes una persona, lo comentábamos antes, una persona podía llegar a una notaría, una persona con discapacidad, y el notario no lo llegaba a atender siquiera. El oficial correspondiente le decía, bueno, pues ven con tu papá o ven con tu mamá, ven con tu tutor, y si viene el papá o la mamá le decía, tiene usted que llevarlo al juzgado y lo incapacita, nos viene usted con la sentencia correspondiente y entonces veremos lo que haya que hacer de las operaciones correspondientes. Ahora no es así. Ahora el fedatario está obligado a atender a esa persona, a adecuar las medidas necesarias para que comprender a la persona y que la persona sea comprendida, e incluso hasta la posibilidad de que la persona pueda sentarse en la mesa del notario y firmar una escritura de determinación voluntaria de apoyo. El cambio es sustancial.
Yo ya he intervenido en algunas de ellas y puedo asegurarles a ustedes la enorme satisfacción con que se levanta de la mesa después de haber firmado una persona con discapacidad. Algunos de ustedes hemos tenido la experiencia de compartir mesa con Salvador, por ejemplo, decimos en la jornada del Senado, un chico con síndrome de Down, con dificultades y demás, que sin embargo comprendió perfectamente, trabajamos previamente el texto en el que hacía, comprendió cada palabra de lo que había en su escritura y finalmente quiso él hacerse una foto con su acta, demostrando y pues poniéndola en su Facebook y tal, y diciendo efectivamente yo he firmado mi escritura de provisión voluntaria de apoyo. Le diré un detalle muy bonito. Yo había estado dando una charla en la asociación de padres y él me oyó, era final de pandemia, en una conexión online, y en su carta a los Reyes Magos le dijo a sus padres: yo quiero una escritura de provisión voluntaria de apoyo. Y por tanto, bueno, pues cuando vino a decírmelo al despacho me faltó levantarme de la mesa y darle un par de besos en la frente, pero yo creo que lo llegué a hacer, supongo. Y, entonces, bueno, pues esa es una de las grandes aportaciones. La persona con discapacidad era absolutamente ignorada en el procedimiento. Su opinión no tenía valor, era una persona con discapacidad. Y ahora le está diciendo que puede sentarse efectivamente, que su opinión es fundamental, que la va a tener que tener en cuenta el juez, que a la hora de determinar la provisión de apoyo si fuera judicial, el juez tendrá que escucharlo y ver cuál es. Pero que además también tiene la posibilidad, hemos roto con ese sistema de ventanilla única que señalaba Almudena antes, y ahora tiene un abanico de posibilidades diferentes. Puede tener una guarda de hechos si no es necesaria otra medida, puede tener una provisión voluntaria de apoyo, puede tener una curatela a la carta, con contenidos diferentes cada uno, porque lo estamos señalando a lo largo de todo el día. Las discapacidades completamente distintas. Casi ni tendríamos que hablar de personas con discapacidad, tendríamos que hablar de Elena, de Antonio, de José, de Carmelo, de cada uno, y cada uno es totalmente diferente. Y, por tanto, pues incluso hasta la disposición judicial será a la carta, tendrá que adaptarse a las necesidades de cada persona. Hemos cambiado el sistema de ventanilla único a un sistema, pues eso, de abanico, de panoplia, de distintas posibilidades. Y entre ellas, una de las grandes aportaciones supone efectivamente la disposición voluntaria, el que yo pueda decir quién quiero que me preste los apoyos y cómo quiero que se presten esos apoyos. Eso es un cambio sustancial. Bien. Verán o veréis que los tres, desde la perspectiva notarial, la dignidad desde la perspectiva judicial, la superación de la incapacitación total como regla general y la perspectiva de la abogacía como la medida de apoyo voluntaria, que es la que pretende la ley como primera medida, que es la mayor expresión de la propia voluntad, evidencian que se ha producido algo por los que el mundo de la discapacidad ha dedicado prácticamente toda su vida. Y era un aforismo que se oía a diario en el ámbito de las personas con discapacidad, de las instituciones y de las personas que acompañaban a las personas con discapacidad y de los foros jurídicos medianamente avanzados, que era nada en el mundo de la discapacidad sin las personas con discapacidad. Por fin, ya esta ley, esa afirmación la proclama como frontispicio de todo comportamiento, en cualquier ámbito que lo sea, de la capacidad jurídica para que se desarrolle la relación con la persona con discapacidad, siempre naciendo desde la propia persona con discapacidad, no ignorándola y ni siquiera mirándola y dirigiéndole las preguntas y la vista a quien le acompaña, que es lo que normalmente ocurría en la mayor parte de los casos. Y ahora ya entramos, ya visto lo que era y dónde estamos, en que todo no es perfecto, porque hay que seguir luchando. En el ámbito notarial, la aplicación de la ley, ¿qué barreras o qué reticencias crees que hay que resolver para conseguir que esa protección de la dignidad, en los términos que decías, que integra todo de las personas con discapacidad, sea tan efectiva como los principios de la ley exigen y de la Convención por descuidado? Para que sea real, efectivamente, para que sea real. Barreras. Cuando comentaba Torcuato y Belén, claro, antes era muy cómodo. Era mucho más cómodo una resolución judicial, una sentencia, una autorización judicial. Yo ni veía a la persona con discapacidad
y era mucho más cómodo y mucho más rápido, entre comillas, ¿no? Rápido porque la obtención de la autorización judicial podía tardar un montón y el procedimiento de incapacitación también, pero a las notarías no nos venían las personas con discapacidad, ¿sí? Ahora nos han puesto de ventanilla única a una pluralidad de ventanillas. Lo primero que tengo que tener es conocimiento de la pluralidad de ventanillas existentes. Primera barrera, en el mundo jurídico, no me voy a centrar en el mundo notarial, la formación especializada, las inercias que llevamos. Si llevamos 25 años ejerciendo de otra forma, ahora, porque el Boletín Oficial del Estado no haya cambiado, no quiere decir que las prácticas estén cambiando, con lo cual habrá que conseguir ese cambio en la mentalidad de todos los operadores jurídicos a base de ¿qué? De formación. No de formación, sino quitar la deformación existente a través de formación. Acabo de hacer un juego de palabras muy divertido que me lo acabo de inventar ahora mismo, ¿no? Con lo cual, formación especializada, lo señala la propia disposición, ¿no? Transitoria. Me he encontrado también dentro del ámbito jurídico con expresiones del estilo yo estoy a favor, yo estoy en contra de esta norma. Nosotros tenemos que conocer la ley, aplicarla, y las opiniones personales quedan al margen de. No se puede estar a favor o en contra, sino que las normas hay que conocerlas y aplicarlas. La pereza jurídica. Perdonadme, la pereza jurídica en el mundo jurídico. Los que ahora están iniciando o que se están formando ahora no vienen con esa distinción de capaz, incapaz, tutela, curatela, pero nosotros sí que la tenemos y es mucho más difícil desaprender lo ya aprendido e incorporar estos nuevos mecanismos de actuación. En el mundo de la administración hace falta formación también. No puede ser que para pedir una prestación social, como ha pasado, que venga el representante legal. Cuando hablamos ya de mayores de edad no hay representación legal que valga. No hay representación legal. ¿Sí? En el ámbito también, en el ámbito sanitario, en el ámbito ya ha salido, en el ámbito bancario. Y luego que me encuentro yo en el día a día de mis despachos con las personas con discapacidad y sus familias, que hay que hacer pedagogía, hay que quitar los miedos. Esta norma no desprotege. Absolutamente, lo han señalado esta mañana, creo que ha sido Aida. O sea, las situaciones de abuso de antes y de ahora prácticamente van a ser las mismas, ¿sí? Igual que la salud no se manifiesta en el hospital, sino que se manifiesta antes, porque si solo se manifiesta en el hospital tenemos un problema. El ámbito de la vida no tiene que estar toda la vida en los juzgados. Podrá haber 3 o 4 casos o 5 que puedan ir al juzgado, pero la vida, el desarrollo de una persona tiene que estar al margen del juzgado. Por eso, los mecanismos de provisión de apoyos tienen que darse con carácter preferente por vía voluntaria. Tampoco ayudan determinados titulares de prensa. Voy a ser así de clara, no ayudan los titulares de prensa que van al tuit o al mensaje rápido sin haber hecho un análisis pormenorizado de la norma. Creo que hay que hacer pedagogía, hay que hacer formación y nos tenemos que creer verdaderamente esta norma todos nosotros. ¿Y cuál es el miedo en el ámbito del notariado fundamental, Gonzalo? Que se pongan en cuestión las decisiones adoptadas por una persona con discapacidad en sede notarial basándonos en los criterios anteriores, que verdaderamente no creamos que las personas con discapacidad tienen esa actitud para poder consentir. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Ahí incidiremos en cuanto a la voluntad y vamos a seguir con ello, con Belén. Todos conocemos que el pilar básico con la reforma es la persona con discapacidad. La forma de conocer el deseo de la persona con discapacidad es la exteriorización de su voluntad, hasta el límite de que cuando no se puede exteriorizar de manera tangible y visible, habla de trayectoria vital, para de una manera, cual recensión existencial, poder completar e integrar la voluntad. Es posible, Belén, que
una resolución judicial en la adopción de una medida de apoyo lo sea contraria a la medida voluntaria adoptada por la persona con discapacidad? Sí, no a la medida anterior adoptada ante un notario, pero sí a la expresión clara de la voluntad de no querer ninguna medida de apoyo. Y el primer ejemplo nos lo da el Tribunal Supremo en la primera de las sentencias que dicta, que conoceréis muchos, nada más aprobada la ley, el 8 de septiembre de 2021. Os cuento un poquito el caso, no sé si la conocéis todos la sentencia o no, pero bueno, os pongo un poquito en antecedentes. Este señor al que se le ha adoptado una medida de apoyo es Dámaso, un señor mayor que tiene síndrome de Diógenes, y entonces los vecinos se quejan a la Fiscalía porque acumula cosas en casa y acumula comida. La Fiscalía interpone la sentencia de incapacitación, todo conforme a la ley anterior. Únicamente el Supremo ya dicta su sentencia en casación conforme a la nueva ley del 21. Se le oye en primera instancia, y en la exploración judicial es curioso que se dice que él se expresa con toda claridad, que conoce su situación, que conoce que recoge cosas de la basura y comida, pero que siempre recoge cosas que están en buen estado y comida que puede comer. Vaya. En ese sentido, la sentencia de primera instancia dice que es consciente de lo que dice y que expresa con claridad su voluntad. No quiere la adopción de ninguna medida, a pesar de lo cual el juzgado de primera instancia le establece una tutela a la Administración de Asturias, al órgano administrativo de Asturias, únicamente con la medida de apoyo de que pueda entrar en su casa en determinados momentos cuando considere la Administración asturiana que tiene que entrar a limpiar. Se apela por don Dámaso esta sentencia, va a la Audiencia Provincial y la Audiencia Provincial toma la misma decisión. Se considera que el síndrome de Diógenes es una enfermedad que ya es conocida, que le puede causar perjuicio, que puede causar molestias y perjuicios al resto del vecindario, y entonces mantiene la medida de apoyo que ha establecido, nombrando tutor a la Administración asturiana. Casa don Dámaso, interpone recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo, que se encuentra con la ley anterior y con la entrada en vigor de la ley nueva, pues hace un somero, porque es corto, estudio de la nueva ley, analiza el articulado, estudia doctrina que está a favor de que la voluntad de la persona con una discapacidad tiene que ser atendida y tiene que tener el derecho a que se atienda su decisión, con otra doctrina que dice que no tiene que tener ese derecho si se deriva una serie de perjuicios de esa voluntad que se ha manifestado, aunque sea de forma clara. Y el Tribunal Supremo, nada más publicarse la ley y entrar en vigor, decide que sí se puede ir en contra de la voluntad de la persona discapacitada y de la persona con una discapacidad. ¿Y en qué se basa? Pues dice, a ver si me entendéis cómo os lo explico, que si una persona por la enfermedad mental no es capaz de entender que esa enfermedad le puede causar perjuicio a él, a su manera de vivir o a su manera de relacionarse con los demás, en este caso se refería al vecindario, o a su manera de moverse en sociedad. Y si no tuviera esa capacidad, y si no tuviera esa enfermedad mental, seguramente su voluntad se manifestaría de una manera diferente. Se puede suplir esa voluntad y mantener la tutela que se ha establecido. En este caso, una curatela representativa, que fue lo que finalmente dictó. Sí que critica la sentencia de primera instancia únicamente porque considera que se podría haber establecido una simple curatela, no una tutela, puesto que se trataba de una medida muy concreta, que era poder entrar en casa de don Dámaso para limpiarle, y que con una curatela este señor podía haber mostrado... se podría haber mostrado parte, tomando la decisión de quién entra a limpiar o cuándo entra a limpiar, pero finalmente el juzgado estableció una tutela que ratificó la Audiencia y que ratificó el Supremo. Y yo también he dictado alguna resolución, sobre todo en revisiones con la Fundación Tutelar Usoa y la Fundación Tutelar Beroa,
donde se me ha manifestado claramente que no se quiere la adopción de ninguna medida y se ha establecido con un razonamiento similar. Muy bien. Seguiremos hablando ahora después de esta cuestión de la intervención judicial en la voluntad de las personas con discapacidad, que este es un ejemplo, el que hace el Supremo. Torcuato, la guarda de hecho, pilar fundamental de la nueva ley, a la que le dedica el preámbulo, y luego es toda la literatura y la práctica la que va generando la principal problemática. Es susceptible esa guarda de hecho, que es el funcionamiento de la medida de apoyo ordinario, sin ningún título ninguno de carácter judicial, sino el título de hecho más importante, que es la realidad de la medida de apoyo, que sea sometida a control judicial? Gracias. Yo no puedo evitar, uno es jurista y no puedo evitar, como echan la caña y pico, ¿no? Entonces la sentencia del Supremo que citaba Belén hace un momento, aparte de ser muy cuestionable, utiliza un criterio finalmente muy curioso, que era el de, venía a decir, era Seoane, el magistrado, si no recuerdo mal, venía a decir... No, Gargallo, venía a decir que era una crueldad social, ¿no? Sí, prácticamente pensando en los vecinos, el no tomar esa decisión al respecto. Pero claro, y esa crueldad social le llevaba a colocar en un papel secundario la voluntad y preferencias de la persona y la no necesidad de tal. Con lo que y también juega con el interés. y por tanto es una situación, bueno, pues cada casuística es completamente distinta y hay que analizarla en cada caso, pero es un caso pues enormemente curioso y muy interesante y en cierto sentido muy cuestionable también y posiblemente que en cierto sentido rompa un poco la estructura de la reforma, de lo pretendido en la reforma. Por eso la caña te la ha lanzado diciendo esa invasión judicial a la voluntad de la persona con discapacidad. Por eso yo he picado, ya lo siento, pero no tiene remedio. Estábamos con la guarda de hecho. Yo siempre recuerdo cuando todavía se estaba el prelegislador haciendo la ley, uno de los padres de esta reforma, que es don Antonio Pau, ¿no? El presidente de la Comisión de Codificación, de la sección civil de la Comisión de Codificación, en una de las conferencias, de las reuniones que tuvimos con él hablando de ese tema, decía algo que era de absoluto sentido común y que es lo que justifica un poco la situación de la guarda de hecho en la reforma. Venía a decir, si la familia funciona bien, no hay por qué imponerle obligaciones judiciales, obligaciones formales, que vengan, por tanto, pues a anquilosar su vida, a obligarle a hacer una serie de cuestiones que no serían necesarias. Y el razonamiento es perfectamente lógico y lleva mucha razón, es cierto. No hay por qué hacer que la discapacidad, que ya suele ser una carga en muchos sentidos para la familia, hablábamos antes, Gonzalo lo decía al principio, de esa obligación de cuidado y tal. Si la familia que ya tiene en ella uno de sus miembros, una persona con discapacidad, un hijo, un abuelo, un padre que ya tiene un problema cognitivo y tal, y ya tiene que estar resolviendo todas esas cuestiones, encima no le obligue usted a hacer situaciones jurídicas. Y por eso es lo que justifica esa mayor regulación que tiene ahora la reforma, que tiene ahora el Código Civil, frente a la existencia de la legislación anterior, que tenía un mero artículo que venía a decir que lo que estuviera bien hecho estaba bien hecho. Prácticamente lo que decía el Código Civil anterior. Por tanto, bueno, pues bienvenido sea que efectivamente así se articule, así se reconozca. ¿Cuál es el problema de aplicación de la reforma? Lo hemos venido diciendo también esta mañana, ya aparecía, ¿no? En estos casi ya 3 años de aplicación de la ley han venido surgiendo pues la propia naturaleza de la medida, que no es, por la propia ley lo establece, es una medida que no es formal, es una cuestión fáctica, está así, existe, punto, es una situación de hecho, ¿no? Y, por tanto, el Código Civil también lo establece, no requiere de una formalización, no requiere de ningún tipo de instrumento. ¿Cuál es el problema? Que el papá que llega a hacer una gestión al banco y le dice que vengo a gestionar un dinero de la pensión de mi hijo y le dicen, bueno, pues déjeme usted documento. Dice, no, yo es que yo desempeño la guarda de hechos. Dice, pues me lo dirá usted, pero yo no tengo por qué creérmelo. Y empiezan los problemas y empiezan las cuestiones de las entidades bancarias, etcétera, etcétera. Y las dificultades que todo esto
está generando en su aplicación. Incluso hasta una cierta interpretación excesivamente rigorista, algunas veces, de los tribunales, porque hay una dicción en sí que yo comprendo que está justificado en el propio texto legal. Solo cuando no exista una provisión voluntaria de apoyo o no exista una guarda de hecho suficiente o adecuada, entonces se establecerán medidas judiciales, dice el Código Civil. Con lo que parece que queda en primer lugar exclusivamente esta, la medida voluntaria y la guarda de hecho, y las medidas judiciales serían excepcionales, poco menos. Y eso ha dado lugar a que en muchas resoluciones judiciales, sentencias que venían de procedimientos iniciados antes de la ley, autos de los que ya se están poniendo ahora, pues desde el punto de vista, ahora ya si hablo como abogado, como operador jurídico, resulta desagradable encontrarse con una resolución que te dice desestimo la demanda inicial, algo que ha solicitado la familia, el juez, que parece abocarse, ponerse también en una posición del interés superior que antes decíamos que había desaparecido, y diga no, aunque usted me pida una curatela para su hijo, yo le doy una guarda de hecho que me parece que es lo más adecuado. Y a veces esto se interpreta, de hecho el Tribunal Supremo acaba de dictar un par de sentencias en octubre, ya puntualizando esa cuestión y precisando algo que los que estamos en este ámbito hemos venido diciendo siempre: la guarda de hecho tiene que ser adecuada y suficiente, tiene que cubrir, porque lo que decía Antonio Pau al principio, si la familia funciona bien, pero no siempre la familia funciona bien. Hay muchas veces en que las prestaciones que recibe la persona con discapacidad sirven para comprarle las zapatillas al otro hermano o para hacer otra serie de cuestiones que no sean el interés de la persona con discapacidad, con lo que no siempre la familia funciona bien. Y además puede ser que la medida no sea suficiente. Yo tenía hace poco un procedimiento de un chico que la familia era agrícola y tiene una sociedad agrícola, y el chico tiene acciones como tienes el resto de sus hermanos, y el padre venía administrando esas acciones y procediendo y lo venía haciendo porque tenía la patria potestad prorrogada. Ahora, con la revisión, le han dicho que tiene una guarda de hecho, y me decía, ahora me resulta mucho más complicada la gestión respecto de eso. Por tanto, la guarda de hecho, bienvenida sea, en ese sentido que decía antes del prelegislador, pero habrá que aplicarla de una manera comprobando en cada caso que la situación es la adecuada y la suficiente. Bien, aquí vamos pescando todos y vamos a entrar ya directamente en la piscifactoría. ¿Quién nos ha lanzado el anzuelo? No he sido yo, Torcuato, no ha sido Belén. Y es un tema crucial que creo que tenemos que entretenernos un poco. Lo ha iniciado Almudena viendo aquello decir de la pereza, la no entrada en detalle en la voluntad. El siguiente paso lo da la sentencia que cita Belén del caso del síndrome de Diógenes, y después siguen dos sentencias más que me gustaría poner en evidencia. Las dos sentencias que siguen más, todas del Tribunal Supremo, ya habéis visto que es un problema de la intensidad del cuidado al que se le sometía el síndrome de Diógenes. Es decir, si él podía elegir el cuidado, la limpieza, el modo y el tiempo en que se tenía que hacer, y entienden que hay otros valores por encima de su voluntad, superiores, y le dice que cuando aquello no funcione bien tendrá que entrar la medida de apoyo que tiene. Sigue la siguiente sentencia, y esta sentencia es de Parra, María Ángeles Parra, una magistrada del Tribunal Supremo muy especialista en esta idea, y hace la siguiente afirmación rotunda con base a lo que ha dicho Torcuato. Literalmente prohíbe y proscribe la entrada del mundo judicial en las medidas de apoyo cuando la medida voluntaria o la guarda de hecho funcionan adecuadamente. Y dice, no vamos a entrar porque eso funciona adecuadamente, no vamos a someter el criterio de la persona con discapacidad porque vamos a encontrar el principio de su voluntad. Y finalmente sale la última que ya estamos en enero del 2023, en donde esta es de Soane Spielberg, magistrado especialista en la materia también, donde los haya, en donde hace ya otro matiz diferente. El matiz diferente dice, aplicando la teoría del Código Civil, la que dice Torcuato, de que mientras vaya la voluntaria y la guarda de hecho bien, que consolida
la segunda sentencia que hemos dicho de María Ángeles Parra, no entra a la judicial, pero aquí examina y dice, no va bien la medida adoptada. La medida de la guarda de hecho, como tal, no funciona bien. Y como no funciona bien, nosotros, tribunales, tenemos la posibilidad de modificar una medida tan de hecho como era la guarda de hecho. ¿Y qué es lo que trata? Que era la madre la que va diciendo, la esposa, la que va diciendo que le resulta muy complicado el ejercicio de la guarda de hecho en la vida diaria, y entonces el Tribunal Supremo dice, no solo cuando es contraria a la situación del adecuado funcionamiento de la guarda de hecho se puede modificar por los tribunales, sino que también cuando al guardador de hecho esa medida le resulta muy complicado para ejercer la medida de apoyo, porque redunda en perjuicio de la persona ayudada o apoyada. Y dice, no va bien, consecuencia de esto, modificamos la guarda de hecho y pasamos a curatela. Es decir, ese triángulo que es síndrome de Diógenes, máxima frontispicia otra vez, la medida voluntaria o la guarda de hecho, cuando vaya eso bien, no entra a un tribunal jamás, y la otra le dice, cuando no va bien o porque la institución no es adecuada para la persona con discapacidad o no es fácilmente ejercitable por el guardador de hecho y redunda en su consecuencia en perjuicio de la persona con discapacidad, se puede llegar a otra situación dispar. Siguiendo con esto, que ya estamos en esa encrucijada de medida voluntaria y medida judicial, Almudena, ¿nos podías explicar eso de las medidas voluntarias, las medidas judiciales y esa compatibilidad, incompatibilidad, que creo que es la que ya se ha evidenciado entre todos nosotros? Creo que tenía que haber pedido esta pregunta como la primera. ¿Qué son las medidas voluntarias? Se preguntará todo el mundo, ¿no? Medidas voluntarias, la guarda de hecho y las medidas judiciales. Lo que consagra la Ley 821 es el ejercicio de derechos con apoyo, ¿vale? Y salvaguardas, ¿vale? Esos apoyos pueden ser informales, los que todo el mundo tiene en cualquier momento de su vida, o cuando tienen una trascendencia jurídica que requieren una formalización. Se establece, el legislador recoge lo que son los informes de Naciones Unidas y establece un doble cauce para la constitución de esas medidas. El cauce en sede notarial, vía extrajudicial, y el cauce judicial. Y en medio coloca lo que he llamado antes apoyo informal, es decir, la guarda de hecho, el que no tiene, valga la redundancia, título acreditativo en principio, sino que eso es una situación de hecho que se da. ¿De acuerdo? Entonces, las medidas voluntarias, ¿cuáles son? La medida voluntaria estrella es el 255 del Código Civil, que es los acuerdos de apoyo. Al mundo social no le va a sonar a chino. Los planes de apoyo personalizados, formalizados en escritura. Cuando hablo de educación con apoyo, ¿a que no suena raro al mundo social? Cuando hablo de trabajo con apoyo, ¿a que no suena raro? Bueno, pues ahora es el ejercicio de derechos con apoyo. Ha llegado un poco más tarde al ámbito de lo que es el ejercicio de derechos, que ejercitar derechos es comprar, vender, ir al cine, subirme en un autobús, eso es ejercitar un derecho. En la vida es derecho, ¿no? Entonces, cuando esa toma de decisiones tiene que requerir una forma, una de las vías es la formalización en escritura pública, que es la formalización en escritura pública de los planes de apoyo personalizados. Parten de la voluntad de la persona. Cuando estamos hablando de estas premisas, estoy en la premisa de ejercicio de derechos, autonomía de la voluntad. No estoy en la premisa de protección patrimonial, ¿vale? La protección patrimonial puede devenir como consecuencia de que yo ejercito el derecho o como consecuencia de que otra persona establezca sistemas de protección patrimonial. En el ámbito del derecho sucesorio vasco hay infinidad de mecanismos a través de los cuales los padres pueden establecer sistemas de protección patrimonial. Pero yo estoy en la sede de yo, persona
que necesito apoyo, ejercito mi derecho, ¿vale? Entonces, el 255 del Código Civil lo que dice es que cualquier persona mayor de edad o menor emancipado, en previsión, parece que es solo de futuro, ¿vale? Una es de futuro y la siguiente frase es o apreciación. Apreciación es de presente, es decir, yo a día de hoy, como ha dicho Torcuato, persona que tengo síndrome de Down, soy consciente, como dice el Código Civil, de que puedo tener dificultades en el ejercicio de mi capacidad jurídica, es decir, que necesito ayuda para comprender un contrato o para ir al médico o para el ámbito de la salud o para tener una asistencia letrada, para lo que sea, puedo señalar en escritura pública y dice, parece que es muy cortito, pero es enorme. ¿Quién puede ser el apoyo? La intensidad del apoyo, si es mero consejo, si es mero… Me acuerdo esta mañana cuando decía Ernesto, mi asesor. Bueno, pues si necesito solo el asesoramiento o si necesito que me ayuden a decidir, son cosas distintas, ¿no? La codecisión, que es muy importante porque eso significa que sin mí no puede actuar, tú solo no puedes actuar, o si te autorizo a que actúes en mi nombre, si eso es la intensidad del apoyo. Las formas de revisión, los plazos de revisión, los mecanismos y salvaguardas, que todo el mundo habla de apoyos, pero es importantísimo hablar también de salvaguarda. Los organismos de control, puede establecer un elenco, es una escritura que tiene mucho juego, que justamente es la plasmación de la autonomía de la voluntad y de ese traje a medida. Por eso siempre he dicho que las personas que trabajan en el mundo social no os suena extraño los planes personalizados de apoyo porque los lleváis haciendo mucho tiempo. Y es la plasmación en documento público de esos planes personalizados de apoyo para que tengan efectos en el ámbito y eficacia, validez y eficacia en el mundo jurídico. Además también de la escritura de medidas de apoyo está la figura de los poderes, poder preventivo, poder con cláusula de subsistencia. Esas son las medidas voluntarias por excelencia. En defecto o por insuficiencia de esas medidas, guarda. La guarda se ha explicado. La guarda es la situación de hecho en la que se encuentra la mayoría de personas mayores en este país y de personas que a lo mejor necesitan ayuda en el ejercicio de su capacidad jurídica, pero que no han formalizado ningún documento ni han pasado por el juzgado. Es una situación ordinaria a través de la cual hay un autocuidado y uno ejercita sus derechos sin necesidad de que nadie tenga un título que acredite nada. ¿Qué ocurre con la guarda? Efectivamente, los obstáculos que nos estamos encontrando a la hora de actuar con otro, actuar con otra parte. ¿Dónde están los obstáculos? Pues justamente cuando van a la administración, cuando van a la entidad financiera, cuando se ejercita, ¿no? Y las medidas voluntarias son totalmente atípicas. ¿Qué quiero decir? Que a mí me encantaría que hubiera un elenco de medidas voluntarias. ¿En qué sentido? Como si fuera una carta donde me dijera los apoyos son estos, blancos, verdes, colores, tal. Es imposible. Es que tenemos que hacer el traje a medida a la persona. Es que una misma discapacidad en un entorno distinto, con una evolución distinta, con una educación distinta, da un resultado diferente. Pero como cualquier tipo de… Otro tipo de por ejemplo, un diagnóstico en una persona o en otra es distinto. O sea, puede evolucionar, la misma enfermedad evoluciona de una forma, si quitamos, por ejemplo, el tema de la discapacidad, me voy a otra enfermedad, el cáncer, evoluciona de una forma distinta en uno u otro. Pues lo mismo pasa con la existencia de una discapacidad. Evoluciona de forma distinta, influyen factores sociales, influyen factores culturales, influye el entorno y eso lo que te permite a través de la medida voluntaria es hacer ese traje a medida para Juan, que no va a ser igual que para Pepe, ni para María. Por eso la palabra complicado, comodidad y pereza jurídica, cuando nos venga al mundo del derecho, yo solo les voy a decir una cosa, dignidad del ser humano. ¿Vale? Tu pereza, claro, a mí autorizar una escritura de medida de apoyo del 255 lleva mucho tiempo, lleva mucha entrevista, lleva mucho informe, lleva mucho trabajo detrás, que a lo mejor en una escritura se plasma solo en una frase, pero lleva un trabajo detrás muy amplio, ¿no? Esas son las medidas voluntarias, la guarda de hecho, la medida informal y finalmente las medidas judiciales. Que las judiciales sí que son típicas. ¿Típicas en qué sentido? En que tienen nombre y apellido, que es curatela, asistencial o representativa y defensor judicial. Pero le pasa a la curatela y al defensor judicial lo mismo que a la medida voluntaria, que son atípicas en cuanto a su contenido. ¿Qué quiere decir? Que se tienen que ajustar
a la persona, a la circunstancia y al caso concreto. Espero haber hecho una explicación de lo que es una medida voluntaria, una medida informal y la medida judicial. Y son los mecanismos a través de los cuales una persona necesita o establece la ayuda que quiere para el ejercicio de sus derechos. No olvidemos los apoyos y las salvaguardas. Bueno, ¿Bien?